Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga en esta hora a todos. Saludos y bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saludamos a todos en esta hora, deseándoles muchas grandes y abundantes bendiciones de parte de Dios. Amados hermanos y hermanas, en esta hora quiero compartirles un mensaje que espero que los lleve y nos lleve a hacer un alto en nuestro andar y caminar espiritualmente, y que nos lleve realmente a reflexionar. Necesitamos reflexionar. Se dice que estamos en tiempos de reflexión, pues vamos a reflexionar, y vamos a reflexionar profundamente acerca de nuestra condición, acerca de nuestra situación, acerca de nuestro andar espiritual realmente para con Dios. Vamos a examinar y esforzarnos a ver espiritualmente claramente que nuestro andar y caminar con Dios realmente sea bueno, sea correcto, y que lo estemos haciendo a tiempo, a buen tiempo. Que seamos sabios, que seamos entendidos, que seamos prudentes. Que nosotros no vaya a estar la imprudencia, la necedad, la rebeldía, la indiferencia, porque si esto está en nosotros, llamarnos cristianos no nos valdrá de nada. Hermanos, necesitamos tomar cartas en el asunto y analizarnos profundamente esa real condición. Y si necesitamos reconocernos, que sin duda creo que lo necesitamos, seamos capaces de reconocernos, seamos capaces de aceptar que estamos fallando, seamos capaces de arrepentirnos, seamos capaces de pedirle perdón a Dios, porque no solamente se le falla a Dios haciendo lo malo, sino también se le falla a Dios no haciendo lo que debemos hacer. También se peca no haciendo lo que nos toca hacer. Dijo el apóstol Santiago por ahí: el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, no nada más haciendo lo malo se peca. No nada más haciendo lo malo le fallamos a Dios o pecamos contra Dios. No nada más haciendo lo malo o pecando, haciendo lo indebido, se es rebelde para con Dios. No. El no obedecerle a Dios, hacer lo que Él nos manda, lo que Él nos pide y lo que es necesario, también eso ofende a Dios y mucho. Es más, si vamos a la palabra del Señor, cuando Saúl desobedeció, fue reprendido duramente. Solo por su desobediencia, aun cuando pareciera que lo que estaba haciendo era bueno, porque si no mató a todos los animales de Amalek y se reservó los gordos, los buenos, según él y el pueblo, para ofrecer sacrificios al Señor, veamos que eso no agradó a Dios. Lo que Dios más quería era suma obediencia en lo que Dios mismo a Saúl le había mandado a través del profeta Samuel. Sin en cambio, la desobediencia desagradó a Dios por no hacer Saúl lo que se le había indicado, lo que se le había mandado, lo que se le había encomendado. Parece que no hizo algo malo, solo desobedeció. ¿Qué más con eso? Nosotros parece que no hacemos lo malo, parece que no hacemos lo que los de allá afuera hacen y decimos estamos bien, pero tal vez estamos fallando.
en lo que Dios quiere que nos ocupemos, y mucho más ahora en estos últimos tiempos, en buscarlo con real pasión y real entrega, en procurar esa real íntima comunión con Él, que tanto la necesitamos para cada día llenarnos de su poder, de su presencia, para poder realmente hacer lo demás que Él nos ha mandado y que nos está mandando, hermanos. Hermanos, este mensaje que les comparto hoy en esta hora es el siguiente. Lo he titulado de la siguiente manera y lo he puesto ahí como una pregunta. ¿Hasta cuándo? Óigalo bien, ¿hasta cuándo nos vamos a ver? ¿Hasta cuándo realmente nos vamos a ver en la real, urgente necesidad de que debemos orar intensamente? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos vamos a ver en la necesidad de orar, hermanos? ¿Qué nos necesita pasar para vernos en la necesidad de orar y orar intensamente? Porque sí oramos, pero no intensamente. Sí oramos, pero no nos derramamos realmente delante de la presencia de Dios. Sí oramos, pero no nos humillamos y nos quebrantamos realmente, sinceramente, delante de Dios. ¿Acaso necesitamos ver algo terrible, vivir algo terrible, pasar algo terrible? Porque lo hemos visto, hermanos. Cuando pasa algo terrible, entonces sí. Triste, lamentablemente es así. Cuando pasa algo, alguna tragedia, cuando pasa algo horrible, entonces sí, todo el mundo corre a orar. Entonces sí, todo el mundo se acuerda de clamar y de buscar a Dios. Pero ¿por qué hasta entonces, hermanos? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo realmente nos vamos a ver en la urgente necesidad de que debemos orar intensamente? ¿Hasta cuándo vamos a vernos en la necesidad de derramarnos en la presencia de Dios? Dice la palabra del Señor, Dios nos llama con palabras y nos dice, Isaías 55:6, buscad a Dios, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Nos está hablando, nos está diciendo, búscame. Necesitas estar conmigo, dice Dios. Necesitas llenarte de mi poder, dice Dios. Yo, dice Dios, quiero llenarte de mi poder porque lo necesitas y lo necesitarás mucho en el mañana, en el futuro. Pero dice Dios, necesitas estar conmigo. Necesitas pasar tiempo conmigo. Necesitas llenarte de mi presencia, dice Dios, pero necesitas estar conmigo. Pero parece que el hombre, la mujer y el ser humano ha entendido que necesita tantas cosas, pero parece que no ha logrado entender que necesita estar con Dios. Lo suficiente. Porque todos los cristianos decimos estar con Dios. Todos los cristianos decimos orar. Pero ¿cuánto realmente pasan el tiempo necesario, debido y suficiente con Dios? Son unos pocos. Son unos cuantos que realmente con palabras han entendido que el estar con Dios también es
una gran necesidad, más bien es la principal necesidad, es la más grande necesidad. Estar con Dios es la más grande y principal necesidad que debiéramos ver que tenemos. Pero vuelvo a repetir, la mayoría de los cristianos, y no se diga los de afuera, se ven en la necesidad de estar en esto, en aquello y en tantas cosas, pero no se ven en la necesidad de estar con Dios en oración, en comunión con Él. Por eso la pregunta es esta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos vamos a ver? ¿Hasta cuándo realmente nos vamos a ver en la urgente necesidad de que debemos orar intensamente? ¿Hasta cuando haya una tragedia? ¿Hasta cuando pase algo espantoso y terrible a nuestro alrededor, o hasta en nuestra familia o en nosotros? Hasta entonces lo vamos a hacer. Hasta entonces vamos a clamar fuerte e intensamente y a orar horas y horas. Hasta entonces vamos a tener veladas de oración. Hasta entonces vamos a pasarnos las noches orando. Hasta entonces vamos a estar orando por medianoche y por la madrugada y la mañana y al mediodía y en la tarde. Hasta entonces. No, hermanos. Hagamos un alto y reflexionemos acerca de esto. Dios nos está diciendo: búsquenme ahora, que me pueden hallar. Ahora que todavía no es tarde. Llámenme ahora que les estoy tan cerca y estoy tan presto para atenderles sus oraciones, escucharles sus oraciones, atenderles sus peticiones. Búsquenme ahora que yo me dispongo a hablar con ustedes, a platicar con ustedes, a tener comunión con ustedes. Búsquenme ahora. Búsquenme ahora. Hermanos, el pueblo de Israel se le instó a buscar a Dios por demasiado tiempo. Los profetas hablaron de parte de Dios al pueblo a que se volvieran a Dios en una búsqueda intensa, arrepentidos, humillados y quebrantados. Pero el pueblo no lo hizo. Y tuvo que venir una destrucción terrible al pueblo de Israel. Jerusalén fue destruida. Vino la destrucción a Jerusalén por los babilonios a causa de que el pueblo de Israel no escuchó a los profetas de Dios. A causa de que el pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios, o más bien no supo escuchar la voz de Dios. No sé si no entendió o se hizo el desentendido, como ahora nosotros. En el pueblo de Israel había muchos profetas, pero la mayoría de ellos eran profetas falsos, que les profetizaban a Israel falsamente, con mentiras. Y al pueblo de Israel eso les gustaba, eso les agradaba. Venía Jeremías a hablarles de parte de Dios, a advertirlos de parte de Dios, a exhortarlos de parte de Dios, a llamarlos de parte de Dios. Y a Jeremías nunca lo quisieron escuchar, al contrario, se volvieron contra él. No lo escucharon. Y vino exactamente lo que Jeremías les advirtió, lo que Jeremías les profetizó, porque Dios le había dado eso para profetizarles al pueblo de Israel. Vino la destrucción de Jerusalén, y entonces sí, quedaron muy pocos. Y entonces sí, esos pocos, ahora sí buscaron a Dios. Reconocieron cuánto necesitaban buscar a Dios, cuando ya estaban viendo delante de ellos esa terrible destrucción que había quedado en Jerusalén
porque los babilonios habían arrasado la ciudad. Los babilonios habían reducido a cenizas la ciudad. Habían muerto infinidad de personas. Mortandad terrible, desde niños hasta ancianos. Y ahora sí, los pocos que presenciaban este cuadro, esta situación terrible, ahora sí oraban, pero ¿por qué tenía que ser hasta esas alturas? Cuando Dios les habló y les llamó con anticipación, que se arrepintieran y que eso no vendría, que buscaran a Dios, que se volvieran a Dios y que eso no vendría, que eso no pasaría. Pero el pueblo no escuchó. Tuvo que venir eso. Pero eso no es lo peor, hermanos. Algunos van a llegar a entender y van a verse en la urgente necesidad de orar intensamente demasiado tarde, como el rico. Usted sabe la historia del rico y Lázaro. El rico se vio en la real urgente necesidad de orar y de que debía orar, pero demasiado tarde, cuando estaba entre las llamas, cuando estaba en los tormentos, cuando estaba en el infierno. Así dice la Biblia, en San Lucas 16, los últimos versículos. Dice que murió el rico y fue sepultado, y alzó sus ojos, estando en los tormentos, hermanos, hermanas, y ahí él se vio en la necesidad de orar. Él ahí se vio en la necesidad de clamar a Dios, y oró a Dios, y clamó a Dios, y le pidió a Dios ahí. Ahora sí le pidió a Dios misericordia, ahora sí ahí le oró a Dios, sí, se vio en la necesidad de orar y lo hizo, pero ya fue demasiado tarde. Fue hasta en ese momento del sufrimiento, en los tormentos, que él descubrió y se vio en la urgente necesidad de orar. Pero ya fue demasiado tarde. Hermanos, nosotros, ¿qué esperamos? ¿Esperamos una tragedia? ¿O vamos a hacer caso ahora que Dios nos está hablando, solo hablándonos, llamándonos a buscarlo, mientras puede ser hallado? Seamos sabios, hermanos, seamos entendidos. Busquemos ahora a Dios sin tragedias, sin destrucción, sin cosas terribles. Ya estamos viendo cosas duras y difíciles, sí, pero no es todo. Viene lo más difícil, viene lo más terrible, viene algo espantoso a la tierra. ¿Por qué esperar hasta ese momento? Usted dirá, bueno, pues por lo menos cuando veo esas cosas, yo voy a orar, voy a clamar intensamente, voy a arrepentir, voy a buscar a Dios. Sí, ¿y qué tal si usted, en vez de ver esas cosas, muere instantáneamente y ni tiempo le da de arrepentirse, ni tiempo le da de buscar a Dios, ni tiempo le da de humillarse y de orar y clamar a Dios con todo su corazón? ¿Qué tal sin tiempo le da? Y se muere. Va a ir a descubrir que necesitaba orar en los tormentos como el rico. Va a ir a descubrir que necesitaba orar y clamar urgentemente, necesariamente en el infierno. Lo va a descubrir ahí, lo va a entender ahí, lo va a ver ahí, pero ya va a ser demasiado tarde. Puede que lo haga, pero ya no va a servir de nada. Oremos ahora. Busquemos a Dios ahora, hermanos. Esforcémonos por buscar a Dios ahora mientras puede ser hallado. Llamémoslo ahora que Él está cercano, listo, presto y dispuesto a escucharnos, a atendernos y a ayudarnos y a salvarnos, a perdonarnos. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado y llamémosle en tanto que Él está cercano, hermanos. No esperemos una destrucción, una tragedia o algo terrible o espantoso. No, y mucho menos esperemos estar en el infierno, en los tormentos, para entender que necesitamos orar, que debemos orar. No, no esperemos eso, porque nos puede ser demasiado tarde y lo que nos puede quedar solamente va a ser lamentarnos terriblemente sin esperanza por toda la eternidad. Dios nos guarde, nos libre, nos ayude. Hermanos, les hago un llamado a buscar a Dios con pasión, entrega y con intensidad.
con todo el corazón. Les exhorto, hermanos, hermanas. Les exhorto, hermanos, hermanas, cristianos, cristianas en el mundo entero, a que busquemos a Dios intensamente en oración. Ahora que tenemos la gran oportunidad de buscarlo, estando bien, o por lo menos más o menos bien. No esperemos la destrucción o una tragedia o algo terrible para buscar a Dios y orar intensamente, no. Y mucho menos esperemos que se nos acabe la oportunidad y la vida para buscar a Dios allá en el infierno, donde ya va a ser demasiado tarde y va a ser en vano. No, hermanos. Busquemos a Dios ahora, que podemos lograr mucho y demasiado. Podemos lograr comunión con Dios. Podemos obtener a través de la oración poder de Dios y podremos lograr la salvación de nuestras almas. Y al final, cuando nos vayamos de esta tierra, podamos acabar con Dios en el reino de los cielos, gozándonos con Él por toda la eternidad, disfrutando de sus mansiones eternas. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga y les guarde. Les digo con este mensaje que espero que les sea de mucha grande y abundante bendición y de mucha y grande y abundante edificación. Comparta este video, comparta este mensaje y unámonos a buscar a Dios en oración intensamente, porque el tiempo se nos termina, el tiempo se nos acaba y debemos llenarnos del poder del Espíritu Santo, y esto se logra a través de una real íntima comunión con Dios, a través de la oración. Orad sin cesar. Jesucristo dijo: es necesario orar siempre y no desmayar. Hermanos, hermanas, oremos, busquemos a Dios y veremos que no tendremos ningún problema, ni hoy, ni mañana, ni en la eternidad. Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios está bien, nos vemos en otro video, si nos vemos en el cielo. Pero preparémonos y busquemos a Dios intensamente, porque Cristo viene pronto, pero en cualquier momento. Dios los bendiga, hasta la próxima. Bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.